carné de la patria. Bendito el día en que creé el carné de la patria. Bendito el día en que el pueblo me apoyó para la creación y la inscripción del carné de la patria. 15 millones de compatriotas. Y tenemos que ir hasta el hogar de todos nuestros compatriotas y tener fe. Llamo a los venezolanos a tener fe en nuestra patria. Hoy más que nunca, tener fe en el futuro y el destino de Venezuela. Bueno, seguimos entonces con la India. Bueno, ya hemos cerrado todos los convenios, cerrado, para recibir los insumos. Estuvo allá el doctor Henry Ventura. Correcto, allá estuvo el doctor Henry Ventura y se han cerrado todos los convenios. Y con la India vamos a seguir avanzando en el tema farmacéutico, en el tema del motor, junto a la industria nacional. Yo llamo a la industria nacional a que sigamos integrando esfuerzos, la industria pública, la industria privada. Venezuela tiene la capacidad instalada para producir todos sus medicamentos, y tenemos que ir resolviendo estos asuntos con producción nacional, hasta que llegue el día en que seamos exportadores de medicina legales, porque en Venezuela se exporta medicina, pero de contrabando. Se las llevan para Colombia, y uno en Bogotá, en Cali, en Medellín, consigue todas las medicinas venezolanas, bien caras, eso sí. Nos las roban, se las llevan para Colombia. Me decía alguien que fue a Puerto Rico antes del huracán, solidaridad y hermandad con Puerto Rico, compañeros puertorriqueños. Y en Puerto Rico fue a una farmacia y consiguió medicinas venezolanas. Se las roban, se las llevan. Por eso el sistema 800 Salud nos permite prevenir y que nadie se robe las medicinas, que las medicinas se produzcan para el pueblo y lleguen a quien tiene que llegar, al pueblo de Venezuela, ¿verdad? Acabar con el bachaqueo, el contrabandismo y el ladronaje del capitalismo que la derecha impone en todas las relaciones económicas y sociales del país. Y yo me pregunto, ¿cuántos médicos ha enviado la OEA para atender a algún pueblo de América? La América Latina, el Caribe. Ni uno, nunca, jamás. Esa es la llamada integración al imperio. Por eso nosotros denunciamos y nos salimos de la OEA, porque eso no sirve para nada, más allá de la conspiración, para dar golpes de Estado, intervenir los países. El ALBA sí, el ALBA desde el primer día que llegó con la misión Milagro, 6 millones de operados de los ojos que tienen sus vistas, llegó con la misión Barrio Adentro, llegó con la misión José Gregorio Hernández, llegó atendiendo al pueblo. El ALBA es la integración del conocimiento, del poder de nuestros países para darle a nuestro pueblo educación, cultura, salud, protección y seguridad social. Así de sencillo. Para eso es el ALBA, eso no se había visto antes, nunca, nunca. Y todo esto viene de una lucha de mucho tiempo. Hoy se están conmemorando 50 años, más o menos a esta hora, en que la quebrada del Yuro fue herido el comandante Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara se había ido a Bolivia, cual Quijote, con un sueño, construir un ejército revolucionario, popular, campesino, y hacer la revolución en Bolivia, en Argentina, en Sudamérica. Le tocó al comandante Ernesto Che Guevara una labor dura. Nació en Argentina, como todos sabemos. Desde muy joven, un hombre inquieto, hiperkinético. Quizás era porque desde niño sufrió de asma crónica, y los asmáticos somos así. Desde niño aprendemos a sobreponernos a las cosas, a las dificultades, y a tener un ritmo de vida a veces azaroso. Se dice de Ernesto Che Guevara que desde niño y desde muy joven fue un hombre muy inquieto. Estudiando medicina recorrió América en bicicleta la primera vez, y la segunda vez la recorrió en motocicleta.
regresó a Argentina a recibir su título de médico y luego se fue a recorrer, incluyendo el Amazonas venezolano, a recorrer Suramérica y Centroamérica. En Guatemala tuvo la oportunidad de conocer la experiencia del gobierno popular, patriótico, nacionalista de Jacobo Arbenz. Y también fue testigo del golpe de Estado organizado por la CIA y del bombardeo y la ocupación militar gringa en 1954 contra la Guatemala revolucionaria que se levantaba entonces con Jacobo Arbenz, coronel del ejército patriota, que había sido electo por su pueblo en votación directa. La Guatemala del 54 encuentra a Ernesto Che Guevara viviendo allí esa experiencia. Le quedó muy claro a Ernesto Che, a Ernesto Guevara, que cualquier proceso revolucionario en América Latina debía enfrentar al imperialismo, a las oligarquías y debía organizar y armar al pueblo. Fueron conclusiones que le dio la vida, porque vio cómo el pueblo desorganizado y desarmado de Guatemala, a pesar de apoyar mayoritaria y abrumadoramente a Jacobo Arbenz, fue masacrado, detenido y se le impuso una dictadura de 30 años. 300.000 muertos, desaparecidos, producto de la invasión gringa apoyado por la OEA, 1954. Es en Guatemala que él conoce a Antonio Nico López, un cubano revolucionario que había participado en el asalto al cuartel Moncada con Fidel, con Raúl, y se dirigen hasta México, y en México conoce a Raúl Castro Ruz, general de ejército, hoy presidente de Cuba. Y Raúl es el que le presenta a Fidel al Che Guevara, para que ustedes vean cómo es la vida, ¿no? Dice el Che Guevara que luego de conocer a Fidel y de haber conversado toda una noche con él, se dio cuenta que era un hombre extraordinario. Y al finalizar esa conversación y al amanecer de un día de México, ya se había convertido en el médico de la expedición revolucionaria dirigida por Fidel, que luego se conocería como la expedición del Yate Granma. La historia iba concatenando, uniendo algo maravilloso de lo que sería el siglo XX latinoamericano. Ernesto Che Guevara llega a Cuba y se transforma por nombramiento de Fidel como comandante en jefe de la guerrilla del ejército rebelde en el primer comandante de un frente guerrillero. Y luego la historia se conoce. Se destaca como comandante revolucionario en la guerra contra la dictadura de Fulgencio Batista. Con la victoria del 1 de enero de 1959, el pueblo cubano lo adopta como cubano de nacimiento y le da la nacionalidad cubana, pero ya Ernesto Che Guevara, en el acuerdo que hizo con Fidel en México, le había puesto una condición para acompañarlo a Cuba. Fidel Castro muchas veces habló sobre este tema y llegó a decir que en el momento que Che Guevara le propuso esa condición, él se la aceptó, pero vista las circunstancias de que era un grupo de revolucionarios, un puñado de revolucionarios, que estaban buscando un barco para ir hasta Cuba y empezar una guerra, él le aceptó las condiciones, pero nunca pensó, bueno, las consecuencias de eso que él le iba a aceptar. El Che Guevara, cuando Fidel le propuso que se incorporara a la expedición de revolucionarios, que iba a hacer la guerra revolucionaria en Cuba, le puso una condición a Fidel. Le dijo, está bien, yo te acompaño,
pero una vez que triunfemos, tú me dejas ir a Sudamérica porque yo voy a armar un ejército revolucionario para liberar a Argentina y a Sudamérica entera. Imagínense ustedes el sueño de ese Quijote. Y Fidel le dijo, como dijéramos hoy, pago. Está bien, lo acepto. Al pasar el tiempo, luego de consolidada la victoria revolucionaria, al Che, el comandante Fidel Castro le dio tareas diversas. Lo nombró presidente del Banco Central de Cuba. Tuvo tareas internacionales en la Organización de Naciones Unidas, en la OEA, visitas a los países socialistas, China, la Unión Soviética. Conoció muy bien la experiencia del socialismo soviético. Fue muy crítico a la experiencia del socialismo soviético. Y siguiendo la tradición del marxismo crítico de Mariátegui, fue capaz de formular críticas casi de un profeta de lo que después sucedió en la Unión Soviética y en los países del socialismo llamado real, para entonces en la Europa del Este. Ernesto Che Guevara después, todos conocemos, emprendió su aventura revolucionaria de ir a Bolivia, en las peores circunstancias que podía un revolucionario asumir. Empezó a armar el ejército revolucionario, su ejército guerrillero, y fue al encuentro con su destino definitivo. Un día como hoy fue capturado. Un balazo en la pierna y otro balazo en su fusil. Inutilizaron su fusil, quedó tendido y fue capturado vivo. Un 8 de octubre capturado vivo. Y luego se sabe que por órdenes directas del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA y de un grupo de agentes de la CIA que llegaron hasta el punto donde él fue capturado, fue asesinado vilmente a sangre fría un 9 de octubre del año 1967. Así que Ernesto Che Guevara, se convirtió en el mártir revolucionario de la juventud, de los pueblos de América Latina y del mundo. Fíjense ustedes el trato que le dieron al Che Guevara. Se dio la orden de asesinarlo. Y luego se dio la orden de desaparecer su cuerpo y sus restos. Trataron de asesinar para siempre y acabar con Ernesto Che Guevara, pero sin lugar a duda, nosotros podemos decir, nosotros los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los guevaristas de este tiempo, hace 50 años no murió un hombre, no, nació un mito, nació un espíritu eterno, y ese espíritu se llama Ernesto Che Guevara, símbolo de la juventud rebelde y revolucionaria del mundo.